Más de una semana después, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin saber cómo fue que el narcotraficante más antiguo y más importante de México, Ismael El Mayo Zambada, y uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, quedaron bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. El presidente se quedó, no solo sin datos, sino también sin los otros datos. Hoy dijo en su mañanera lo único que puede decir: que tras la entrega pactada o la compleja operación que dejó en poder del Departamento de Justicia a ambos narcotraficantes, no se han desatado enfrentamientos entre grupos criminales de Sinaloa y Durango. Todo lo demás es oscuridad. Una semana de esperar y de pedir al gobierno estadounidense que hable con la verdad. Ayer, de plano, se vio obligado a confesar: a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Aunque el presidente afirmó que su gobierno representa al pueblo y no es títere ni pelele de ningún gobierno extranjero, finalmente un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, decidió bajarle la cortina luego de 6 años de desplantes, de burlas y de una retórica supuestamente nacionalista que no hacía sino disimular las omisiones, las complicidades, la permisividad y la falta de resultados de su política de abrazos. Finalmente, el Departamentito de Estado, como lo llamó AMLO en una mañanera, se cansó de esperar. Estados Unidos había mandado toda clase de señales de que su estrategia para detener la devastación que está dejando a su paso el fentanilo no solo se dirigía a la captura de los altos jefes del narcotráfico, sino también a desmontar la complicidad entre narcos y autoridades mexicanas. Los casos de Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos eran pruebas claras de esto. López Obrador, sin embargo, mantuvo su retórica a pesar del fracaso descomunal de su política de abrazos y a pesar de la evidencia que mostraba que el cártel del Mayo Zambada y de los hijos del Chapo Guzmán había logrado en su sexenio un avance territorial y político inocultable. En las elecciones de 2021, como nunca antes, este grupo criminal actuó electoralmente sin ningún disimulo, no solo en Sinaloa, sino a todo lo largo de la costa del Pacífico. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo sabían y además, como se sabe, algunas de las pruebas de esta operación fueron entregadas en Washington por los partidos de oposición. El presidente, sin embargo, se atrevió a felicitar a los cárteles en otra mañanera. Se portaron muy bien, dijo. Siguió negando que en México se produjera fentanilo hasta que en marzo pasado admitió que esta sustancia sí se producía, pero poco. Hoy se ha hecho visible que, en el contexto de su propia campaña electoral, Estados Unidos decidió dar por terminada la simulación. No solo operó para que los dos líderes del narcotráfico se entregaran o fueran capturados, sino que además hizo evidente su falta de confianza en el gobierno de AMLO, que una semana después sigue colgando en el vacío, completamente al margen, mientras espera que el gobierno de Biden le hable con la verdad. No tiene datos ni sus famosos otros datos. A escasos 2 meses del fin de su gobierno, López Obrador entrega a Claudia Sheinbaum una relación bilateral completamente destruida. Para demócratas y republicanos, el fentanilo es un tema de seguridad nacional y un campo de batalla que debe librarse en México. Claudia Sheinbaum llegará a Palacio Nacional con un entorno sumamente adverso y en una condición de debilidad frente a los poderosos vecinos del norte. Vendrán los juicios del Mayo y el hijo del Chapo. Y cuando López Obrador haya dejado el poder, comenzará el desfile de testigos protegidos que Estados Unidos va a aprovechar para llevar adelante su estrategia. No solo cortar de manera quirúrgica las cabezas de los cárteles, sin ayuda ni colaboración alguna del gobierno mexicano, como ya lo hizo con el Mayo y con el hijo del Chapo, sino emplear la información extraída de estos juicios para golpear la red de complicidades de los narcos con altos políticos y altos militares. Un exdirector del FBI ha declarado que el gobierno mexicano no solo protege a los cárteles, ha dicho que el gobierno mexicano son los cárteles. La señal es clara. El empleo de medidas unilaterales va a continuar porque la confianza entre las dos naciones ha quedado destruida. El Departamentito de Estado se cansó y viene una tormenta, no solo contra el gobierno que se va, sino también sobre México.